pues cuarto milenio, la noche en blanco y todas esas historias, cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás está detrás de todo eso. Y él se da mucho bombo, ¿sabes? Le gusta la adoración, como vimos, ¿verdad? Y la alabanza. Así que todo lo que tú necesites saber acerca de Satanás y todo eso ya está en la palabra de Dios. Amén. Así que estúdialo en la palabra de Dios y no tienes que beber de otras fuentes. Yo me acuerdo una vez fui a la playa y había una persona con una toalla con el símbolo del zodiaco, con su círculo y todo, y le dije, ¿y tú qué haces con eso aquí? Dice, oh, no pasa nada. Si digo, mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Pero eso deberías de quemarlo, ¿sabes? O sea, no tirarlo, quemarlo directamente. No, pero no pasa nada, si el zodiaco y eso, si eso, amén. Cuidado, aleluya, tengamos la sabiduría de parte de Dios para enfrentarnos. Y vimos que todas esas cosas, ¿verdad?, que Satanás ha puesto sobre la faz de la tierra, todas esas inventos que Satanás ha puesto es para confundir al ser humano y para llevarlo por los caminos de perdición. Vimos, ¿verdad?, algunos de los dones que Satanás tenía y de algunas de las personas que son magos y que son agoreros. Vimos también de dónde viene el jefe de todos ellos, que es Satanás, ¿sí? Vimos que era un querubín, y no solamente un querubín normal, sino que era el sello de la creación, dice la palabra de Dios. Lo estuvimos viendo, creo que era en Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel 28 creo que era, ¿no? Ezequiel 10. Vimos cómo allí nos está hablando, ¿verdad?, de cómo era este querubín llamado Luzbel. También en Isaías 14 estuvimos viendo también, Isaías 37, Isaías 14, estuvimos viendo también algunos de los pasajes en los que se nos habla de Satanás, de cómo era él al principio, cómo fue un ser, ¿verdad?, creado con una autoridad tremenda, con un poder tremendo, con una sabiduría grande, ¿verdad?, y cómo él se enalteció en su corazón, y su caída fue debido a que se vino el orgullo y la soberbia sobre su vida, y dijo que quería ser igual al Altísimo, habitar en el monte donde habitaba el Altísimo. Vimos los nombres de Satanás, cómo los menciona la Biblia. Lo menciona como el mentiroso, el príncipe de la potestad del aire, nuestro adversario el diablo, el dragón y la serpiente antigua. Por eso, pues yo el otro día, Iker dice que había una película que se llamaba Cómo entrenar a mi dragón, y yo le dije, pues los dragones no se entrenan, así que esas películas no se ven, ¿verdad? Porque el dragón está claramente identificado con Satanás, con la serpiente antigua. Un dragón es una serpiente con alas que no sabe volar muy bien, y eso lo puedes ver en Apocalipsis. Así que cuidemos también a nuestros hijos, amén, de lo que ven en la televisión, de lo que escuchen y de todo eso. Su naturaleza nueva es muy perversa, lo vimos, astuto y sagaz, el gran enemigo de Dios con muchos ayudantes. Vimos cómo hay muchos seres espirituales que cayeron con él. Vimos también sus obras. Hoy vamos a empezar a ver un poco las obras que Satanás hace en contra de los hijos de Dios. La primera obra que Satanás hace en contra de los hijos de Dios es tentar a los siervos de Dios. En Primera de Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Satanás va a intentar tentar a tu vida, va a intentar tentarte para que dejes los caminos de Dios, para que no sigas en ese camino que has iniciado dentro de la presencia de Dios. Es increíble cómo las personas que se convierten al budismo, al hinduismo o a cualquier otra religión no sufren, ¿sí? Hablas con ellos, son todos felices, todo les va de maravilla, todo funciona bien. Ahora, como hables con una persona que ha venido a los pies de Cristo, dice, eso se ha desatado completamente, ¿verdad? Los hijos se vuelven contra los padres, el esposo contra la esposa, y se revuelve la casa. Se revuelve la casa porque Satanás sabe cuál es el camino de verdad. Él sabe quién fue el que le pisó la cabeza. No fue Buda, ni fue Confucio, ni fue ni Mohammed, ni ninguno de los otros dioses, ni siervos, ¿verdad? Sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él sabe quién le exhibió públicamente, y él sabe quién ha derrotado a la serpiente antigua. Así que ten ánimo en esta mañana,
y una de las obras de Satanás es tentarte para que dejes los caminos de Dios. Aquí estaba el apóstol Pablo intentando volver otra vez a aquellos a los que les había hablado del Señor, porque había oído de que estaban tambaleándose, ¿verdad? Y está diciendo, bueno, a ver si el tentador, ¿verdad?, os ha tentado y nuestro trabajo con vosotros ha sido en vano. Dice también en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que ser una iglesia que sabemos, que conocemos, que entendemos cómo se mueve el mundo espiritual sobre la familia, sobre las vidas y sobre la iglesia. Otro de los trabajos de Satanás es cegar los ojos de los hombres. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen a Dios. Cómo Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. Satanás tenía una sabiduría extraordinaria. En el momento que cayó, esa sabiduría salió. O sea, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no puede haber sabiduría en medio del pecado. La sabiduría la convirtió en astucia y en sagacidad. Y por eso él ha sido capaz de poner un velo sobre las personas para que no entiendan, para que no comprendan y para que no vean cuál es el resultado de la vida suya de pecado. Tú hablas con cualquier persona y te puede decir, no, todo está bien y todos vamos a ir al cielo y el infierno no existe, y les ha cegado de tal manera que cuando vienen a las Escrituras, la gente comienza a mirar las Escrituras y no sabe ni por dónde empezar. ¿Por qué? Porque toda la sabiduría que había de parte de Dios se ha ido perdiendo por el camino. Y a cuanto más llega el final de los tiempos, hermanos, más difícil va a ser encontrar el camino. Porque más oscuridad va a haber sobre la faz de la tierra. Porque Satanás aún se infiltrará y se está infiltrando, y ya lo ha hecho dentro de las iglesias cristianas. Y está llevando a las personas por caminos de perdición. Y necesitamos entrar en esa batalla espiritual, en esa guerra espiritual, para que ese velo que Satanás ha puesto sobre las personas sea quitado sobre ellos. Sí, amén. Amén. Tú tienes que orar delante de Dios y pedirle al Señor, Señor, quita el velo sobre esta persona. ¿Cuántas veces, a mí a veces el Señor me ha llamado de madrugada o temprano en la mañana a orar por una persona específica para que Satanás fuese derrotado y ese velo que tenía esa persona fuese caído, fuese tirado y pudiese ver lo que le estaba diciendo? Amén. Así que necesitamos pedirle al Señor, Señor, quita ese velo que Satanás ha puesto sobre los hombres de la tierra. Y no solamente sobre los hombres de la tierra, hermanos, sino aún sobre los cristianos. Personas que ignoran cómo funciona Satanás, personas que ignoran cómo funcionan los demonios, personas que viven de espaldas a todo esto, y somos capaces de pasar semanas sin buscar la presencia de Dios, y eso es porque no entendemos el mundo espiritual que nos rodea. Porque si entendiésemos los adversarios que tenemos a nuestro alrededor, los poderes tan fuertes que tenemos alrededor, en cuanto pusiésemos el pie en el suelo de nuestra cama, estaríamos clamándole a Dios. Y diciéndole, Señor, guárdame en este día, guarda a mi familia, guarda a mis hijos, me aferro a tu misericordia, me aferro a tu gracia, a tu fidelidad. No podemos salir, ¿verdad?, al mundo desprotegidos de todo. Por eso el apóstol dice, poneos la armadura de la fe. No podéis salir de cualquier manera al mundo exterior, porque en el mundo exterior están todos estos espíritus demoníacos. Y si sales sin el escudo, los dardos de Satanás van a hacer mella en tu vida. No vas a poder pararlos. Y si no tienes la coraza, Satanás va a dañar tu corazón, va a dañar tu costado. ¿Por qué? Porque no te has preparado en el mundo espiritual. Y vemos hermanos en las iglesias que no oran, que no leen la palabra de Dios, que no buscan la presencia de Dios. ¿Cómo te vas a mantener? Es imposible. Vas a terminar volviéndote en contra de Dios, vas a terminar volviéndote en otros caminos, vas a caer en las tentaciones de Satanás. Porque lo que nos da fuerza, hermanos, no es el haber dicho al Señor, ven sobre mi vida, sobre mi corazón y te hago Señor de mi vida. Ese es el principio de nuestra vida espiritual. Lo que nos da fuerza día a día es la búsqueda de la presencia de Dios. Es la búsqueda de la gracia de Dios. Es la intercesión todos los días en nuestro lugar de oración. El Señor le dijo a los apóstoles, velad y orad para que no entréis en la tentación.
Y aún les regaña en el último tiempo, les dice, ni tan siquiera habéis podido orar una hora conmigo. Aleluya, necesitamos entender todo este mundo espiritual. Satanás trata de destruir la palabra de Dios. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cada vez con mayor virulencia vendrán los ataques de Satanás en contra de la palabra de Dios. Cada vez se va a poner más en duda la palabra de Dios. Cada vez se va a decir que la palabra de Dios ha sido escrita por los hombres, que ahí no hay dirección, es otro libro sagrado, que son fábulas, que son historias, pero que no es realidad. Porque si desprestigias la palabra de Dios, desprestigias a Cristo, porque Cristo es el verbo hecho carne. Amén. Amén. Y Cristo es la palabra de Dios, viva y eficaz. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es Cristo quien es la palabra de Dios. Y Satanás va a intentar cada vez más con toda su fuerza convencer al mundo de que la palabra de Dios no es la verdad, de que es una de las verdades, de que es relativo, ¿verdad? Como el hindú tiene su libro sagrado, como el musulmán tiene su libro sagrado, como el otro tiene su libro sagrado, y que todos valen y que todos existen. No, hermanos. Tenemos que defender la palabra de Dios en este tiempo. Y no importarnos decir, tenemos la verdad absoluta. Amén. Tenemos la verdad absoluta, hermanos. No existen 1000 verdades, no existen 1000 caminos. Hay un camino y una verdad. Amén. La palabra de Dios. No hay más. Y es impresionante cómo incluso gente de la iglesia pone en duda hasta el Génesis, el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hasta en eso ponen dudas. Y empezamos a escuchar a algunos decir, bueno, pues que Eva y Adán eran figuras y no era real. Y que la serpiente tampoco fue real. Y que cuando habla del infierno, pues tampoco se refiere a un infierno físico. Y que cuando habla de Satanás, pues eso es un ente y es una energía. Pero no, son realidades más palpables que lo que tú estás tocando y lo que tú estás viendo. Dice la palabra de Dios, el mundo que se ve, el mundo de lo que tú puedes tocar, de lo que tú puedes ver a través de los 5 sentidos, fue creado por lo invisible. Amén. Entonces es más real lo que no ves, lo que no sientes, lo que no percibes, que lo que puedes tocar. Porque lo que puedes tocar fue creado y fue posterior a lo que había antes. ¿Qué es lo sobrenatural? ¿Qué es lo espiritual? Cuando la Biblia habla, ¿verdad?, del tiempo y de la eternidad y cómo se ponía en entredicho todas esas palabras por la ciencia, porque ¿cómo va a ser eso? De repente llega un científico que era cristiano como Albert Einstein y desarrolla toda la teoría de la relatividad y toda la teoría del tiempo y del espacio, y dice hay unas ondas en el espacio que perturban el tiempo y el espacio y que desaparece el tiempo y el espacio. Y hizo la fórmula. Y hace 2 semanas lo descubrieron. Las ondas gravitacionales del universo, que son ondas que están en el universo, que si fuésemos capaces de entrar ahí, no sabemos lo que ocurre, porque el tiempo y el espacio desaparecen. Desaparecen. Y de repente un tipo mirando por un observatorio se dio cuenta de que había algo que no encajaba en el universo. Y fueron a la teoría de Einstein. Y dijeron, Einstein tenía razón. La Biblia tiene razón. Porque en la Biblia no existe ni el tiempo ni el espacio, hermanos. Amén. Dice, y Dios se mueve en la eternidad de los tiempos. Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Y los ángeles se mueven. ¿Y cómo pueden ser trasladados físicamente de un lugar a otro en apenas 1000? Pues porque hay leyes que Dios ha establecido. Principios que el hombre ni tan siquiera llegará a entender en la vida. Amén. Y que poco a poco van descubriendo en algunos casos la ciencia. La palabra de Dios es real, hermanos. Es la única ancla que tienen los hijos de Dios sobre la cual aferrarse. Aférrate a la palabra de Dios. Escudriña las Escrituras. Enseña la palabra a tus hijos. Enseña la palabra a tu esposa.
Pon a tu familia delante de la palabra de Dios. Todo lo que se haga en tu casa esté bajo la cobertura de la palabra de Dios. Porque ese es el mayor de los ataques que Satanás quiere traer. Destruir la veracidad de la palabra de Dios. Otra de las obras de Satanás es hacer su morada en el corazón del hombre. Y después del bocado, está hablando de Judas, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Vemos cómo Satanás intenta entrar en los seres humanos para destruir sus vidas, y lo vamos a ver un poco más adelante. Otro de los trabajos de Satanás es acusar a los creyentes ante Dios. Entonces, Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás está mirando la tierra. Él a los que pecan los deja. Ya están en manos de sus secuaces, ya está en manos de todos sus poderes demoníacos. Él está vigilando a los hijos de Dios para acusarlos delante de Dios, hermanos. Para decir, fulanito y menganito hacen esto y hacen lo otro. Y es uno de los acusadores delante de la presencia de Dios. Pero tenemos, como dice la palabra de Dios, también, ¿verdad?, uno que se puso entre medias del cielo y la tierra y pagó el precio de nuestros pecados, que es Jesucristo. Pero Él acusa y acusa y acusa a los creyentes para que haya derrota sobre tu vida. Otra de las tareas es acosar y molestar a los siervos de Dios. Dice Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devoran los leones? A lo más débiles, ¿no? Al que está fuera de la manada. Al que está fuera de la manada. El león mira. El león no corre. Los felinos corren poco porque tienen tanta velocidad que no pueden aguantar la velocidad por mucho tiempo. No son como otros animales que pueden correr o andar muchos kilómetros. Pero el felino sabe que tiene, pues ponle 1 kilómetro de velocidad punta. Entonces el felino se para delante de la sabana y huele, ¿sí? Y ve la manada de los ñus y la manada de los antílopes y todos estos bichos que comen hierba. Y él tiene hambre. Hermanos, Satanás tiene hambre. Hambre de almas. Hambre de personas. Y él mira la manada de la iglesia y mira a ver quién está herido o quién está fuera de la manada. Y va a por el que se ha despistado. La manada tiró para el frente y él se quedó allí tomando hierba y bebiendo en el agua. Y se lo come. Y se lo come. Hermanos, dice la palabra de Dios, vuestro adversario el diablo está como león, oliendo, observándoos para devoraros, para comeros. Así que mantengámonos alertas, mantengámonos delante de Dios, de la presencia de Dios, para que no seamos devorados por esta sociedad, devorados por lo que Satanás pone delante de nosotros. Ahora, ¿cuál es el final de Satanás? Hemos visto el principio, hemos visto el desarrollo y ahora ¿cuál es el final de Satanás? Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén, aleluya. Es un enemigo derrotado, hermanos. Amén. Siempre que te enfrentes a Satanás, tenlo claro, él ya ha sido derrotado. Él ya ha sido tirado por tierra. Él ya no tiene poder sobre tu vida. La sangre de Cristo está sobre tu vida. Él ha sido sellado por el Espíritu Santo. Ya Él no tiene parte ni suerte contigo. Así que díselo. Amén. Eres un ser derrotado. Tú no puedes con mi casa. Tú no puedes con mis hijos. Tú no puedes con mi economía. Tú no puedes con la iglesia. Amén. Aleluya. Porque has sido derrotado. Aleluya. Y el mismo Cristo está diciendo, el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, hermanos. Así que paciencia porque viene ese tiempo. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario.
Y no solamente eso, sino mira el final de vergüenza que va a tener Satanás ante toda la mirada de todos los seres que han sido creados. Isaías 14, del 15 al 20. No hay nada peor que la vergüenza pública. Isaías 14, del 15 al 20 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán y mira lo que dirán de él. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Que trastornaba los reinos? ¿Que puso el mundo como un desierto? ¿Que asoló las ciudades? ¿Que a sus presos nunca abrió cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, ¿sí? Vas a Egipto, tienes las pirámides, y vas a otros sitios y ves los panteones. Dice, todos yacen, ¿verdad?, con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descienden al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para que siempre la descendencia de los malignos. Un final de vergüenza para Satanás, hermanos. También el final de él es un recuerdo, no existirá. O sea, cuando se piense en el futuro, no se sabrá ni que habrá existido. Ezequiel 28:19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Este que está gobernando el mundo ahora y que dentro de poco, en presencia de todo el mundo, lo gobernará físicamente a través de la figura del anticristo y de la bestia, dejará de ser. Amén. Y como en el cielo no existe el tiempo, ya ha dejado de ser. Amén. Ya ha dejado de existir. Ya Dios ha renovado todo, ya Dios ha hecho el cielo nuevo, la tierra nueva, ya todo ha sido hecho, hermanos. Y nos dirigimos hacia la eternidad de los tiempos, hermanos. El mundo se dirige hacia la eternidad de los tiempos. Muy pronto Dios pondrá fin a este que debilita a las naciones sobre la tierra. Dice también que será echado al fuego para ser atormentado día y noche para siempre. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Satanás tiene poco tiempo para ser trastornado, sufriendo día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la figura de Satanás, en el principio, ahora y el final que le espera dentro de poco, cuando Dios levante otra vez, que Jesús se levante de su trono. Y cuando Cristo se vuelva a levantar de su trono, hermanos, ya no es para venir como siervo, sino para venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y ya no habrá tiempo para que la gente se vuelva, como leíamos en esta mañana, 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Y 5 de ellas se quedaron a las puertas. ¿Por qué? Porque les faltó aceite. Porque les faltó estar con el esposo. Les faltó el tiempo. Aleluya. Había que hacer muchas cosas. ¿Sí? Había que estudiar. Había que levantar el negocio. Había que levantar el matrimonio. Había que hacer no sé qué. Yo me asombro cuando algunos cristianos, y a todos los que les he oído decir lo mismo, han terminado mal. No. Es que ahora necesito tiempo para. Sí, Señor. Yo desde que me casé, a tiempo casi completo para la iglesia. Sí, amén. Ahí están mis hijos, ahí está mi matrimonio. Amén. 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 Ahí están. ¿Por qué? Porque el principio no puede ser cambiado. Necesito tiempo para. Cuando una vez un pastor dijo, es que necesito tiempo para tal, dije, uy, ya terminó el tiempo de su ministerio. Porque lo primero, amén, y más cuando estamos sirviendo al Señor, es las cosas de Dios. Amén. Así que no sirvamos al que ya ha sido derrotado, sino que estemos delante de la presencia de Dios. Vamos a mirar rápidamente
Bueno, voy a leer un último versículo. Bueno, sí, vamos a mirar, porque si no nos vamos a entretener y habría mucho más que dar, pero tampoco quiero alargarme con el estudio en muchas semanas, pero hermanos, hay tanto que decir. Cuando uno abre las Escrituras, se desvela, ¿verdad?, las cosas de Dios. Pero vamos a ver un poco quiénes son los secuaces de Satanás. Ya vimos algunos de sus siervos sobre la faz de la tierra que se dedican a hacer todos esos encantamientos. Hemos visto al príncipe de ellos, que es Satanás. Y ahora, ¿quiénes son los que están debajo de él? Según la palabra de Dios, el 25% de los ángeles que fueron creados se vinieron con él. O sea, por cada demonio hay 2 ángeles. Amén. Así que no tengan miedo. Que uno está con el demonio y otro está contigo. Así que tranquilidad. No tengamos miedo, porque hay más de nuestro lado, amén, que los que están con ellos, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12, del 3 al 4, nos enseña esta verdad. También apareció otra señal en los cielos, he aquí un gran dragón escarlata, otro dragón. ¿Quién es el dragón? Dijimos, Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí no está hablando de las estrellas físicas, sino que la misma palabra en el original nos está hablando de seres celestiales, que se puede traducir muchas veces como estrellas. Y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, Satanás en su rebelión se llevó el 25%, un tercio de todos los ángeles que habían sido creados por Dios. O sea que la rebelión no fue pequeña, hermanos. La rebelión no fue algo pequeño. El tumulto tuvo que ser impresionante, ¿no? En los cielos, cómo se levantó todo esto, ¿verdad? Entonces los ángeles caídos fueron tirados por tierra y dice la palabra de Dios que fueron puestos sobre la tierra. O sea, todos los demonios y ángeles caídos han sido puestos sobre la faz de la tierra, y algunos, como veremos, están escondidos en las profundidades de la tierra para salir en el momento que se les dé el permiso y la autoridad para salir de los abismos de la faz de la tierra. Debajo de la tierra nos encontramos que existen cavidades y profundidades donde están guardados espíritus demoníacos y demonios que se levantaron en contra de Dios. Los ángeles caídos no guardaron los límites de su creación. Vamos a leer en Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué es lo que hicieron estos ángeles? No guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Es decir, aquí morada se podría haber traducido por cuerpo, es decir, abandonaron los límites de su cuerpo. Y déjame decirte, es exactamente lo que el ser humano está haciendo en este tiempo. Dios ha puesto límites a los cuerpos del ser humano. Tu alma, tu espíritu y tu cuerpo no te pertenecen, no son tuyos. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo le pertenecen a Dios, porque Dios es quien lo ha creado. Por eso no existe verdad en ese movimiento a favor del aborto, cuando dicen las mujeres, bueno, el cuerpo es mío y hago lo que quiero con mi propio cuerpo. Ningún cuerpo es en propiedad de ninguna persona. ¿Amén? Ninguno. Porque nadie pudo crear su propio cuerpo y nadie sabe cuándo es el final de su propio cuerpo. Entonces los ángeles que estaban en la faz en la presencia de Dios, dice que abandonaron los límites que Dios le había establecido. Y nada más impresionante que estamos mirando en este tiempo cómo los límites están siendo abandonados por los hombres. Y los hombres quieren ser mujeres, y las mujeres quieren ser hombres, y los hombres quieren hacer esto, y las mujeres quieren hacer lo otro. Abandonar los límites que Dios ha establecido. Hermanos, cuando eso entra en la sociedad, esa generación ya no tiene salida. Ya no tiene salida. ¿Cuándo vino el juicio sobre estos ángeles? Cuando se levantaron contra Dios y dijeron, podemos romper los límites que Dios ha establecido. Y ahí está la gran película, La muchacha danesa. ¿Sí? Te vas al cine y la ves. La muchacha danesa, el primer transexual en 1800 que quiso ser mujer.
Y todo el mundo la está aplaudiendo, y ahora en los Oscars pues habrá seguramente lazas a favor de no sé qué, y lazas a favor de no sé cuánto, y estamos rompiendo los límites que Dios ha establecido, hermanos. Y solamente queda el juicio de Dios. Estos ángeles rompieron esos límites. Estos ángeles quitaron su dignidad a los cuerpos que ellos tenían. Cuando tú pecas en cualquier pecado sexual, ya sea adulterio, fornicación, lascivias, lo que sea, estás quitando la dignidad a tu cuerpo. Porque los límites de la sexualidad fueron establecidos por Dios para permanecer dentro del matrimonio. Amén. No fuera del matrimonio. Ninguna relación sexual fuera del matrimonio tiene la bendición de Dios. Ninguna. Aunque tú hayas tenido relaciones sexuales y luego te hayas casado, tu casamiento no quita el pecado de adulterio y de fornicación. Tienes que venir delante de Dios, pedir perdón delante de Dios y establecer un nuevo pacto sobre tu vida. Amén. Porque no podemos romper los límites que Dios ha establecido. Porque entonces entramos bajo la maldición del pecado. Dice porque en 2 de Pedro 2:14, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a los ángeles, hermanos. Y Dios no va a perdonar a esta generación del mismo modo que no perdonó a los ángeles. ¿Por qué? Porque están desechando la obra de Dios sobre sus vidas. Para eso envió Dios a su Hijo amado, para que el mundo tuviese la salvación. Pero dice la palabra de Dios que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Entonces van a ser juzgados porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque las decisiones, y dice la palabra de Dios que las obras de los hombres eran malas. Así que amemos la luz, amén. Estos ángeles entonces cayeron porque se rebelaron y porque abandonaron los límites que Dios les había establecido. Estos son espíritus inmundos, seres caídos que tienen estas características. Vamos a ir al libro de Mateo 12, 43 al 45. Uno de los pasajes en los que podemos entender lo que es la obra de los espíritus inmundos sobre las vidas de los hombres. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo primero que nos encontramos con los espíritus inmundos es que pueden entrar dentro de los seres humanos. Son seres espirituales que pueden estar dentro de los seres humanos. Del mismo modo que dentro de nosotros, y no lo entendemos ni lo entenderemos nunca, entra la presencia de Dios, entra el Espíritu Santo, y Jesús hace morada en nuestras vidas. Del mismo modo, a través de nuestros pecados, Satanás puede hacer morada dentro de nuestras vidas. Esta morada y estas puertas se abren a través del pecado. Nadie puede ser poseído, nadie puede ser atado, nadie puede tener ese contacto con el mundo espiritual si no ha ido a los límites de Satanás. Por eso, cuando a ti te leen las cartas, cuando tú ves el horóscopo, cuando tú fornicas, cuando tú adulteras, cuando tú rompes los límites que Dios ha establecido, entra este mundo espiritual en tu vida. Y toman autoridad y poder y potestad sobre tu vida, sobre tu casa. Personas que se les mueven los muebles, se le enciende la televisión de repente, se revienta la lámpara. ¿Por qué? Porque han tenido vida espiritual con los demonios. Amén. Y estos demonios entran dentro del ser humano. Dice que andan por los lugares secos. Los lugares donde andan los demonios son los desiertos, cementerios, cuevas, abismos. Ese es el lugar de morada de todos ellos. Por ahí andan, por ahí están. Aquí mismo habrá unos cuantos. Por el hotel, imagínate lo que se hace en los hoteles. La que tiene que haber aquí legiones. Legiones aquí.
en donde se desayuna, en la piscina, por todos lados. Ahí están. Dice que andan por esos lugares, pero ¿qué están haciendo? Buscando reposo. Entonces, ¿cuándo un espíritu inmundo encuentra reposo? Cuando posee un cuerpo. ¿Por qué? Porque leímos en Judas que sus cuerpos le fueron quitados. Amén. Entonces son almas en pena que van por ahí. Espíritus demoníacos que andan y están atormentados, hermanos. Cuando ellos están por los desiertos, en los cementerios, están atormentados porque no tienen un cuerpo donde habitar. Están llenos de oscuridad, sin paz y sin luz. Esa es la descripción que nos da aquí en el libro de Mateo, capítulo 12, 43 al 45. Andan por los lugares secos buscando reposo y no lo hallan. Amén. Del mismo modo que la persona que vive en pecado no hallará reposo jamás en su vida. Amén. Si tú vives en el pecado, no encontrarás el reposo para tu alma. No hallan ese reposo para ellos. Necesitan un cuerpo donde habitar porque el suyo lo perdieron en su rebelión. Y este demonio piensa, volveré a mi casa de donde salí. ¿Sí? A Menganito. Y Menganito anda por ahí dando vueltas. A lo mejor un día fue a la iglesia y oraron por él. Y Dios hizo su obra. O encontró, ¿verdad?, la luz del Evangelio. Pero ahí se quedó, viéndolas venir. Sin ninguna vida espiritual, sin ningún tipo de necesidad, viviendo en su religión, viviendo en sus pensamientos, viviendo en su vida. Y dice que vuelven a la casa de donde salí. Y ellos vuelven otra vez al cuerpo. ¿Por qué? Porque creen que es suyo. Les fue quitado uno, poseen otro. Y es como esos bichos que hay en el océano, ¿no? Que cuando pierden el caparazón, buscan otro que anda por ahí para llevarse el caparazón. ¿Por qué? Porque es su protección, es su hábitat. Dice, cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Siempre que vuelven a estos cuerpos, ¿verdad?, ven eso, que están adornados, muy bonitos, ¿sí? Fui al psicólogo, fui a no sé dónde y me relajé. Fui al budismo y parece que todos los males se me fueron. Muy adornadito, ¿verdad? La paz interior, me voy a hacer yoga y descanso y duermo. Hermanos, eso es adornos. Pero los demonios ven eso y no ven la sangre de Cristo. No ven la presencia de Dios. No ven la palabra de Dios en el corazón y dicen, entonces tengo autoridad sobre este lugar. Porque solamente la sangre de Cristo es la que nos protege y la que nos cubre de vivir bajo las acechanzas de Satanás. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, os daré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y necesitamos la presencia de Dios porque si no los demonios nos ven muy adornados, con una gran religión, incluso hasta con la Biblia debajo del brazo. ¿A cuántos te diría yo que he ministrado yo con la Biblia debajo del brazo? Y que levantaba las manos en oración y que hacían oraciones. Recuerdo uno que me puso a orar por él y me dice, mira, nunca más vuelvas a orar por mí. Cada vez que oras por mí me entra un dolor de cabeza terrible. Pero le gustaba que orasen otros. Y yo le pregunté, ¿y cuando ora Mengano por ti? Ah, no, ese sí. Amén. Las iglesias con personas que se sientan en los cultos, que cantan las canciones, que adoran a Dios, que tienen la palabra, eso pueden ser adornos, hermanos. Son como esas hojas de higuera, ¿verdad?, de las que se vistieron Eva y Adán para la religiosidad. Pero si no tienes vida espiritual, si no tienes el poder de la palabra de Dios, si no tienes la presencia de Dios, es un adorno que tú has puesto en tu vida. Está bien barridita, está bien decorada, está bonita la vida, ¿verdad? Aparentemente, fíjate tú, cómo ora en la presencia de Dios. Fíjate tú, y este era de los que oraban en alto. Y yo conocía a uno que oraba en alto y luego le pegaba a la mujer unas palizas tremendas en su casa. Y traía palabra profética. Amén. Hábitats de demonios. Hábitats de demonios. Cuando lo ve así todo adornadito y todo bien, dice, qué bueno. No entra, se va por 7. Y llama a 7 peores que él. Hermano, hay niveles de autoridad en el mundo espiritual. No todos los demonios tienen la misma autoridad y el mismo poder, y no todos tienen, ¿verdad?, las mismas capacidades. Este entró por la ouija, entró
porque leíste el horóscopo, entró porque fornicaste, entró porque viste películas pornográficas, entró porque pegaste a tu mujer, entró porque engañaste a tu esposo. Luego un arrepentimiento, una llantina de estas que tenemos, y nos ven adornaditos. Pero dice, vamos a traer 7 peores. Y llama a 7 hermanos, peores que él. Y dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La degeneración de los hombres por causa de su rebelión contra Dios. Y el estado y el postrer estado de esa persona es peor que el primero. No juguemos, amén, no juguemos con las cosas espirituales. Vengamos a la gracia de Dios, a la presencia de Dios. Dice, así también acontecerá esta mala generación. Fíjate lo que está diciendo de los tiempos finales. Esta generación, hermanos, a las que se le ha dado, al ser humano se le han dado oportunidades a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de avivamientos, todos los apóstoles como avivaron Asia, avivaron Europa, luego vino la reforma de Lutero y vinieron movimientos espirituales sobre la faz de la tierra que el hombre ha desechado. Entonces vendrán 7 demonios peores a atormentar a esta generación. Y lo que la iglesia se va a encontrar, hermanos, son generaciones que entren por las puertas atados y endemoniados. Sí, Señor. Porque la cantidad de pecados en los que está sumergiendo Satanás a los seres humanos, aún a niños tan pequeños y adolescentes, es terrible. Sí. Es terrible. Y solamente una iglesia con la presencia de Dios, con la santidad de Dios, será capaz de desatar las cadenas de Satanás. Aleluya, gloria a Dios. Por eso no podemos contaminarnos, hermanos. Y por eso el ministerio tiene que ser irreprensible delante de la presencia de Dios. Porque los mundos espirituales que se mueven a nuestro alrededor tienen poderes adquiridos y delegados por el hombre. Y vendrán que... O sea, tú imagínate liberar a un pederasta. Porque también los pederastas tienen la gracia de Dios sobre sus vidas. Y la misericordia de Dios sobre ellos. A un transexual. A un joven que sus padres se han divorciado y están esquizofrénicos. ¿Y quién va a hacer esa obra, hermanos? La iglesia de Cristo. Amén. No el pastor, la iglesia de Cristo. Tú tienes que hacer esa obra. Tú tienes que entrar en esa dimensión espiritual y decirle, Señor, trae a los perdidos porque yo estoy preparado para obrar sobre sus vidas a través de tu Espíritu Santo. Pero encontramos iglesias paralíticas, paradas, que no tienen la presencia de Dios. Y no tienen el poder de Dios, porque lo perdieron. Lo perdieron y lo cambiaron como Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Viene Satanás, ay, porque yo recuerdo, además que me dolió en el alma una joven que de repente un chico se puso ahí a predicar y se convirtió y estaba sirviendo al Señor. Y esta joven le dijo, no seas tan cristiano. Aquello se me mira, fue como si me atravesasen una lanza. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que acabas de decir? Que no sea tan cristiano, que no se comprometiese tanto, que no predicase, que no se fuese tan rígido. Y yo le dije, como no sea tan cristiano, no tienes futuro. Divorciados al día de hoy, cada uno por su lado, con niños por medio. Cuando oímos eso, hermanos, de personas cristianas que levantan sus manos al cielo y que adoran a Dios, hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar a esta generación, hermanos? ¿Cómo vamos a enfrentar a esta generación? Apenas Dios nos usó un poco de tiempo con jóvenes. Me fui en un viaje a Londres a aprender sobre demonología y todas estas cosas, ¿sabes? Allí nos enseñaron un poco y nos mandaron para Canarias. Hicimos una reunión, ahí 50 jóvenes. Y no acabamos de poner la primera canción, aquello empezó a descontrolarse.
Y lo que más me llamó la atención, que los descontrolados eran más los hijos de los creyentes. Y aquello me hizo pensar, ¿qué vidas estamos llevando en nuestras casas? Sí, amén. ¿Amén? ¿Qué vidas estamos llevando en nuestras casas? Por eso, la carga que tenemos como iglesia, hermanos, de las familias sacerdotales delante de la presencia de Dios. Amén, aleluya. Comprométete en el día de hoy, hermano.